Buenos días, bienvenidos al ciclo de seminarios del Departamento de Economía. Hoy va a presentar los avances de su proyecto de tesis, Ledis Franco, una tesis que trata sobre las redes de actores y las expectativas del desarrollo que provoca el proyecto del corredor bioceánico vial. Recuerden que después de la presentación tenemos un turno de preguntas para el cual les pido que por favor utilicen el instrumento de levantar la mano que tiene el Zoom y sin más preámbulo invitamos a Ledis a que nos haga su presentación. Muchas gracias, Ledis. Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente agradecerles por la asistencia y la participación a este seminario. Como les comentaba el profesor Miguel, el día de hoy estaré presentando los avances de mi tesis de magíster en Economía Aplicada. Este trabajo ha sido guiado por el profesor Miguel Atienza y lo hemos titulado Red de Actores y Expectativas de Desarrollo de la Iniciativa del Corredor Bioceánico Vial. Cabe resaltar que los avances preliminares que voy a presentar son mínimos frente al desarrollo de todo este proyecto o lo que este proyecto implica. Por lo tanto, les agradecemos desde ya por cada uno de los comentarios y las sugerencias que puedan guiar hacia un feliz término este trabajo. Listo. La agenda de esta presentación parte por una introducción, la revisión de la literatura, el caso de estudio, las fuentes de información, los avances preliminares y, pues bueno, los retos que nos queda todavía por enfrentar. A partir de los años 80, los corredores comienzan a plantearse como estrategias internacionales que podrían promover el crecimiento y el desarrollo económico regional, así como la competitividad territorial bajo este marco de la globalización. Bajo este contexto, en América Latina, a inicios de los años 90, comienzan a gestarse iniciativas de interconexiones bioceánicas a través de corredores. Sin embargo, es apenas en el año 2015, con la firma de la Declaración de Asunción, posteriormente en el año 2017, con la firma de la Declaración de Brasilia, en donde se ratifica este compromiso por crear un corredor bioceánico vial entre Brasil, Paraguay, Argentina y los puertos del norte de Chile. Cabe resaltar que dos objetivos importantes que se desprenden de este proyecto de integración obedecen básicamente a poder ofrecer a regiones sin litoral la posibilidad de ampliar su comercio a mercados exteriores y, lo segundo, facilitar la satisfacción de la demanda asiática de una forma más eficiente. Esto dado a que en los últimos años sus volúmenes de comercio han aumentado de una forma considerable. Pero, ¿qué se ha estudiado con mayor predominio bajo este concepto de los corredores de comercio? Muchos trabajos destacan las capacidades físicas e institucionales, entendidas como infraestructuras terrestres, acuerdos de tránsito, sanitarios, fitosanitarios, zoosanitarios, que requieren este tipo de proyectos. También acerca de los flujos de comercio y de capitales entre regiones y países. Y también nos encontramos con estudios en donde se estiman los impactos en los costos, las cargas logísticas, la formación de cadenas de valor global y en aspectos geopolíticos y de gobernanza. Dentro de las experiencias de estos estudios destacan continentes como Asia, África, Europa y el norte de América. Aquí podemos hacer dos reflexiones que son importantes. La primera de ellas es que se evidencia que no hay muchos estudios que consideran la relevancia que tienen las redes de actores y de organizaciones públicas y privadas que son gestoras y articuladoras de interacciones e intereses comerciales y que también son facilitadoras de flujos de información y de conocimiento propios de iniciativas de integración comercial. Lo segundo, estamos hablando de un continente en donde no tenemos experiencias previas acerca de estos proyectos
como lo son los corredores transnacionales de comercio. Esto nos lleva entonces al objetivo del trabajo, que es analizar y describir la red de actores del corredor bioceánico vial Mato Grosso do Sul, puertos del norte de Chile, y estudiar su potencial como un factor de éxito en esta iniciativa. Para poder lograr este objetivo, es importante primero identificar a los actores claves y organizaciones públicas y privadas que están participando del proyecto, y esto nos va a ayudar a entender si existen relaciones que promuevan la articulación y el desarrollo de la iniciativa. Y lo segundo, es también importante analizar las características de la red de actores, así como las expectativas y percepciones que estos tienen frente al potencial desarrollo del corredor bioceánico vial. Esto porque es importante conocer si, primero, existen incertidumbres y segundo, limitaciones que pudiesen coartar el desarrollo de esta iniciativa. De acuerdo a la contribución de este proyecto, podemos hablar de que lo que nosotros buscamos es ayudar a entender mejor el papel de las redes de actores en iniciativas de integración comercial, más específicamente en corredores. Y esto porque fundamentalmente estamos hablando de proyectos que requieren de mucha inversión y en los que en muchos casos son proyectos que terminan no siendo exitosos porque, de acuerdo a argumentos del Banco Mundial, primero, no se tuvo una inserción de la sociedad civil y del sector privado en el diseño y en la implementación de estas iniciativas. Pero ¿por qué el corredor bioceánico vial resulta ser un caso de estudio relevante? Y aquí voy a tratar de convencerlos con 3 razones. La primera es que históricamente algunas de las regiones y provincias que hacen parte del trazado de este corredor ya habían hecho parte de iniciativas previas de integración, pero ninguna de estas había tenido un apoyo nacional tal como el que tiene esta iniciativa, y lo segundo es que tampoco han tenido resultados muy exitosos. La segunda razón es que estamos hablando de un corredor que todavía no se implementa, por lo que es importante generar información que conduzca a una mejor implementación de este proyecto. Por último, recordemos que la integración en América Latina ha sido un proceso en donde la integración comercial no ha sido muy exitosa. En la revisión de la literatura, lo que nosotros hacemos es estudiar cuál es el rol que tienen las redes de actores en la subsistencia de los corredores transnacionales y cuál es su importancia actual para el desarrollo de corredores modernos. Entonces, desde la perspectiva histórica de los corredores, tenemos que algunas de las iniciativas comerciales más importantes nos trasladan al año 1000 a.C. Aquí destaca el surgimiento de la ruta de la seda. Otro ejemplo que también reviste de importancia es el desarrollo histórico del comercio en África Occidental. Ahora, acá les estoy dando 2 ejemplos que se dan en contextos completamente distintos, pero que tienen algo en común, y es la resiliencia frente a sucesos como la caída de imperios, hostilidades militares, enfermedades e intentos de proteccionismo al comercio exterior, y muchos otros desafíos más que fueron siendo superados gracias a ¿qué? A la preexistencia de redes no solamente comerciales, sino también de redes sostenidas en instituciones religiosas y en la comunidad local en general. Ahora, pese a que estas redes de actores han sido claves en la subsistencia de los corredores, son pocos los estudios los que consideran este factor como relevante para el desarrollo de los corredores en la actualidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el argumento de Hilger, que es uno de los primeros autores en representar a través de nodos y enlaces las relaciones comerciales, y su argumento básicamente es que toda política formulada por un país va a tener efectos tanto directos como indirectos sobre sus socios comerciales. Por lo tanto, la forma natural de estudiar estas relaciones debiese ser
a través de los agentes que están involucrados. En esta misma línea tenemos entonces el argumento de Combes y otros, en donde se manifiesta que el establecimiento de redes de actores promueven los flujos comerciales entre empresas y que además esto va a generar una significativa reducción en los costos de transporte interregional. Por último, las relaciones comerciales propias de un corredor tienen un carácter intrínseco de red, ya sea por las relaciones entre empresas, entre personas o entre países. Y no solamente estamos hablando de relaciones comerciales, esto definitivamente implica un relacionamiento político, un relacionamiento social y un relacionamiento cultural que se da a distintas escalas geográficas. En nuestro estudio hemos identificado entonces 3 niveles que creemos que son importantes para que iniciativas de corredores transnacionales puedan ser exitosas y mantenerse a lo largo del tiempo. En este diagrama, entonces lo que podemos observar es que los corredores transnacionales no solamente están en un espacio físico o banal, en donde se vinculan las distintas regiones a través de un trazado, sino que además esto implica un relacionamiento entre actores, ya sea entre gobiernos subnacionales, gobiernos nacionales, organismos internacionales, empresas, academia y comunidad local en general. Ahora, lo que nosotros sabemos es que estas relaciones se van a ir desarrollando a través del tiempo, por lo tanto tienen un carácter que es dinámico. También lo que estas redes hacen es convertirse en gestoras y promotoras de las condiciones o de los componentes que son definidos por el Banco Mundial para que estos proyectos sean exitosos. Es decir, que son las que promueven las inversiones en servicios, en infraestructuras y las reestructuraciones en la parte institucional para que estos proyectos puedan funcionar. Yo sé que hasta este punto ustedes deben de estar allí detrás de la pantalla diciendo, Ledis nos quiere convencer de que las redes de actores son importantes en estos proyectos. Aquí les voy a pedir que hagan un esfuerzo conmigo y es que nos imaginemos este diagrama sin este nivel intermedio. Es decir, solamente vamos a tener el nivel superior en donde tenemos esta triada de los elementos necesarios para que estos proyectos se gesten y el territorio que está vinculado al trazado de estos proyectos. Esto sería un riesgo, y no porque lo dice Ledis. Si nosotros nos vamos a la literatura, nos encontramos con muchos casos en donde se plantean, se desarrollan infraestructuras incluso modernas, pero los corredores, sea viales, ferroviarios, multimodales, no han sido exitosos. Y un argumento que da el Banco Mundial respecto de esto es porque no se integra la sociedad civil ni tampoco se integra el sector privado en el diseño de estos proyectos. Es decir, no se recogen las necesidades, no se recogen los riesgos, no se recogen las expectativas que tienen los actores acerca de esta iniciativa. Espero haberlos convencido con ese argumento. Ahora, cuando nos vamos al caso de estudio, y aquí nos pudiésemos demorar horas y horas hablando acerca de la integración comercial en América Latina, sin embargo, podemos irnos a la historia e identificar que tenemos muchos avances, pero sobre todo retrocesos. Dentro de los esfuerzos más importantes por lograr una integración comercial a nivel de países, tenemos acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio. A estos después se le fueron sumando organizaciones multilaterales como Mercosur, UNASUR y Alianza del Pacífico. Todos estos acuerdos fueron desarrollando una amalgama de acuerdos que crean una complejidad, que crean diversidad y crean divergencia. Y a esto muchos autores le llaman como el Spaghetti Bowl, donde tenemos una cantidad de acuerdos importantes y es complejo entender cómo se genera la integración regional a partir de estos. Pero a medida que se iba desarrollando esta integración entre países, también se iban haciendo esfuerzos a nivel regional.
Entre esos, nos trasladamos al año 1970, en donde a inicios se constituye por iniciativas privadas el grupo de empresarios del Centro Oeste Sudamericano. Pero esta iniciativa recobra mayor relevancia cuando a finales de los años 90 se suman gobiernos subnacionales y constituyen esto que se conoce como la zona de integración del Centro Oeste Sudamericano. Una reflexión importante que se hace a finales de los años 90 es que para que los proyectos de integración logren gestarse, no solamente se necesitan acuerdos, sino que también es importante generar las capacidades físicas para que puedan materializarse. Y es por eso que a inicios del año 2000 se constituye la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana. Esta iniciativa tenía un enfoque mucho más técnico. En el presente, si mal no estoy, está en Cosiplan, y lo que hacía era tener una cartera de proyectos en inversión para poder contribuir a mejorar las capacidades físicas en el territorio suramericano y contribuir finalmente a la integración regional del territorio. Finalmente, vemos que en el año 2015, después de un periodo de estancamiento, se ratifica esta iniciativa de crear un corredor bioceánico vial que, como podemos observar en este mapa, incluye a las regiones del centro-oeste sudamericano y que además, como lo podemos observar, incluye a regiones que han estado limitadas al comercio exterior por su posición geográfica. Este corredor inicia entonces en el estado de Mato Grosso do Sul, específicamente en la ciudad de Campo Grande, luego cruza a Paraguay y aquí incluye a toda la región del Chaco paraguayo. Y aquí, como un dato que es importante mencionar, esta es una región que hasta el año 2015 solo aportaba el 3% al Producto Interno Bruto de Paraguay. Después, en Argentina, incluye a las regiones o a las provincias del norte, como Salta y Jujuy, y finalmente, en Chile, incluye a los puertos del norte, entre esos los puertos de Antofagasta, Iquique, Mejillones y Tocopilla. De acuerdo a las fuentes de información y a la metodología, las fuentes de información son primarias y serán recolectadas a través de dos etapas. La primera de ellas es a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas a expertos del corredor bioceánico vial, y estas entrevistas tienen un objetivo doble. El primero es conocer cuáles son las expectativas y percepciones que tienen estos actores expertos acerca del proyecto del corredor bioceánico vial, y lo segundo es solicitarle un listado de nombres para iniciar un proceso generador de nombres. Esto me lleva a la segunda etapa, que es la aplicación de encuestas. Esta aplicación va a estar motivada por una técnica de muestreo que es no probabilística, conocida como el muestreo de bola de nieve, donde básicamente este es el investigador. Acá tenemos un listado de nombres, que en este caso serían los actores entrevistados, y a ellos les solicitamos un listado de personas que conocen que han estado vinculadas y que siguen vinculadas a la iniciativa del corredor bioceánico. Posteriormente aplicamos esta encuesta y a cada uno de los encuestados le solicitamos el nombre de actores y también de organizaciones que hacen parte de la iniciativa del corredor bioceánico vial. De acuerdo a la metodología, estaremos utilizando 4 técnicas de análisis. La primera es un análisis del discurso, la segunda es un análisis de stakeholders, seguido de un análisis de redes sociales y finalmente un análisis de redes latentes. De acuerdo a la primera técnica de análisis y recordando uno de los objetivos que es poder analizar las expectativas y percepciones que tienen los distintos actores frente al potencial desarrollo del corredor, estaremos utilizando técnicas que son netamente cualitativas para hacer este análisis del discurso, siguiendo el manual de estos autores. Posteriormente, estaremos realizando un análisis de stakeholders que, siguiendo a Friedman y otros, este tipo de análisis nos ayudan
a conocer quiénes son los actores claves en proyectos, comunidades, organizaciones o iniciativas en general. ¿Y esto a través de qué? De la relevancia en sus enlaces. De acuerdo a nuestros objetivos, esto lo vamos a desarrollar en 2 etapas. La primera, poder identificar a los actores y desarrollar una matriz de actores claves. Y posteriormente, lo que vamos a hacer es evaluar la importancia y la influencia que tiene cada uno de estos stakeholders en el potencial desarrollo del corredor bioceánico vial. De acuerdo al análisis de redes sociales, siguiendo a Scott y Carrington, estos análisis son importantes no solo para conocer el tamaño, sino también los patrones de las relaciones sociales entre actores y cómo influye esto en el comportamiento. A partir de este argumento, entonces, estaremos estimando estos indicadores topológicos, empezando por el tamaño. Esto nos va a permitir conocer la complejidad y la extensión de la red. Después estimaremos un indicador de densidad, esto para identificar qué tanto interactúan los actores entre sí, seguido de una medida de clustering, y esto nos permite analizar si la red del corredor bioceánico vial es una red de relaciones homogénea o si por el contrario tenemos subgrupos heterogéneos en esta red. Finalmente estaremos estimando medidas de centralidad, entre esas de degree y de closeness, y estas medidas son básicamente de prominencia, es decir, nos ayudan a identificar, de acuerdo a los enlaces, quiénes son los actores más importantes en esta red. Estas últimas 2 medidas las vamos a volver a estimar siguiendo una regresión lineal, en donde vamos a incluir a las características sociodemográficas de estos actores y estimaremos si esto influye en que un actor sea prominente o importante dentro de una red. Finalmente, de acuerdo a los modelos de redes latentes, aquí lo que se pretende es observar si la existencia de variables latentes pueden influir en la probabilidad de que se materialicen relaciones entre un par de actores y J. Esto lo vamos a estimar a través de un modelo Probit de red. Déjenme pongo el marcador, en donde básicamente lo que tenemos es que la probabilidad de que exista una relación entre un actor I y un actor J va a estar condicionado en un vector de variables que son observables de acuerdo a la relación entre el actor I y el actor J. Esto nosotros podemos estimarlo a través de una función de densidad conjunta, en donde tenemos un parámetro constante más el efecto fijo de las variables observables más el efecto de las variables latentes. Respecto a este último argumento, nosotros vamos a asumir, de acuerdo a Hu del año 2008, que este va a ser igual a el valor negativo de la distancia euclidiana entre la variable latente del actor I y la variable latente del actor J. Asumiendo esto, entonces tendríamos que la probabilidad de que exista una relación entre actores va a estar condicionada en un conjunto de variables que son observables, pero también van a estar condicionadas en un conjunto de variables latentes que van desde el actor 1 hasta el actor n. Esta probabilidad nosotros ahora podemos estimarla a través de una función de distribución del tipo Bernoulli, en donde multiplicamos la probabilidad de éxito de que exista una relación entre el actor I y el actor J multiplicado por la probabilidad de fracaso de que esa relación no se materialice. De acuerdo a los avances preliminares de nuestro estudio, entonces tenemos que, considerando la primera fuente de información, que era estas entrevistas semiestructuradas a expertos, tenemos un total de 23 entrevistas. Estas fueron hechas 4 en Brasil,
5 en Argentina, 10 en Chile y 4 en Paraguay. Acá hay que resaltar que estos actores expertos son considerados desde varias lógicas. Una es considerando actores del sector académico, del sector público, del sector privado, del sector logístico, de puertos y del sector de infraestructuras, es decir, empresarios que tienen la experiencia en transitar cargas a través de corredores o a través de rutas de integración. Una vez que terminamos estas encuestas, lo que hicimos fue un análisis del discurso con técnicas netamente cualitativas. Hasta el momento tenemos estas 4 etapas. La primera hicimos la transcripción y un análisis temático individual por cada una de las entrevistas. Después las clasificamos en 7 categorías y las llevamos a un texto único. Una vez teníamos este texto, lo que hicimos fue ir clasificando por subtemas o grandes preguntas y a partir de acá hemos llegado a esta etapa que es hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que tiene esta iniciativa del corredor bioceánico. Cabe resaltar que todavía nos queda mucho por realizar en este análisis del discurso porque podemos identificar riesgos, conflictos, oportunidades de negocio y otros elementos más que fueron mencionando cada uno de estos actores entrevistados. De acuerdo a la segunda fuente de información, en donde les dije que íbamos a utilizar una técnica de muestreo no probabilística, que es una bola de nieve, tenemos de este listado de nombres que fuimos construyendo gracias a estos actores expertos, pero también a la revisión de las actas de reuniones del cuatripartito del corredor bioceánico y también a la revisión de páginas oficiales de los gobiernos de estas regiones que están involucradas en la iniciativa del corredor bioceánico. Gracias a todo ese esfuerzo, entonces tenemos hasta el presente un listado de 1.015 actores alrededor y afortunadamente ya comenzamos a enviar de forma masiva esta encuesta. De acuerdo a los resultados que les comenté sobre este primer análisis del discurso, en donde hemos llegado inicialmente a una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tenemos que desde el punto de vista interno a este proyecto, tenemos las fortalezas y tenemos las debilidades. De acuerdo a las fortalezas, se percibe por la mayoría de los actores que hay una buena voluntad por desarrollar este proyecto de integración. Lo segundo es que se han ido desarrollando avances muy importantes en las infraestructuras. También que se percibe una visión más pragmática del regionalismo y que este número importante de acuerdos de libre comercio que tiene firmado Chile con el continente y fuera de él son muy relevantes para este proyecto de integración. De acuerdo a las debilidades, se evidencia que hay una divergencia en el avance entre el hardware y el software. El hardware es entendido como todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, mientras que el software con la parte normativa. Es decir, se percibe que va avanzando muy bien el hardware, pero que el software no ha avanzado en esta misma línea. Esto me lleva entonces a otra debilidad y es que no hay en el presente una uniformidad normativa en donde se diga, estos son los acuerdos sanitarios, fitosanitarios, zoosanitarios, los acuerdos de tránsito de personas que va a tener el corredor bioceánico vial. También se percibe que la información que hay existente es asimétrica y hay mucha fragmentación. Y esto ha dificultado análisis y evaluación es antes de esta política de integración comercial. Y otro elemento, y no menos importante, es que se identifica que la interacción entre el sector público y el sector privado
es muy débil. De acuerdo a los elementos externos a este proyecto, oportunidades y amenazas, tenemos que este proyecto podría conducir a que se modernice todo el sistema aduanero de la región. Y aquí vamos a entender la región como el continente sudamericano. También que se pueden generar posibilidades de encadenamientos productivos entre estos 4 países y que no solamente estamos hablando de una integración que puede ser comercial, sino también entre pueblos, comunidades y culturas. De acuerdo a las amenazas, se identifica el centralismo, la fragmentación y la polarización política y resistencias hacia la cooperación internacional. Es decir, que estas podrían poner en riesgo que este proyecto del corredor bioceánico se implemente. Bueno, y finalmente, de acuerdo a los retos que nos quedan todavía por enfrentar, está este proceso de recoger los datos a través de la aplicación de la encuesta, donde siguiendo nuestros objetivos, vamos a identificar a los actores y organizaciones claves de la red del corredor bioceánico vial y pretendemos conocer cuáles son las expectativas, percepciones que tienen estos actores, además de riesgos y conflictos que pudiesen limitar el desarrollo del corredor bioceánico vial. De acuerdo a los análisis, pues nos queda hacer todos los análisis del discurso, de stakeholders, de la red de actores, siguiendo análisis de redes sociales y el análisis de redes latentes. Y bueno, pues lo más importante, poder escribir el paper. Esa ha sido toda la presentación. Muchísimas gracias nuevamente por la atención y la asistencia al seminario y estoy aquí escuchando entonces las preguntas, comentarios y sugerencias. Bien, muchas gracias, Ledis, por la presentación. Tenemos ya una mano levantada ahí, que es la de Herman, así que le vamos a dar la palabra. Perfecto. Adelante, Herman. Gracias. Buenos días a todas, a todos quienes están siguiendo este seminario. Felicitaciones, ladies. Realmente muy didáctica, muy clara tu presentación. Para quienes conocemos parcialmente tu trabajo, realmente refleja muy bien lo ejecutado. Y espero que para todos los oyentes haya sido una información más acerca del corredor bioceánico, que es el centro de tu estudio. Quisiera hacer una acotación cuando hiciste una especie de resumen histórico o precedentes a esto, ¿no? En el sentido de que la mayor relación que ha existido en general siempre ha sido entre el norte de Chile y el norte argentino, ¿no? De hecho, HEICO, que en realidad se creó en 1975, que fue un esfuerzo conjunto entre el noroeste argentino, sobre todo Salta, Jujuy, Tucumán, con Antofagasta y Iquique, digamos. Y allí se agregaron entonces algunos departamentos de Bolivia y Paraguay. Muy posteriormente se incorporó el sur del Perú y algunos estados de Brasil. Pero quizá lo que falta en ese cuadro, es lo que yo quería aportarte, es que a partir de 1990, prácticamente al regreso de la democracia como gobierno en Chile, y que ya también había gobiernos democráticos en Argentina, se crearon los llamados comités de frontera, que son organismos que funcionan en distintos comités a lo largo de la extensa frontera chileno-argentina. Entonces, en el caso de acá, nosotros teníamos las entonces provincias o regiones de Tarapacá y Antofagasta, forman un comité de frontera con Jujuy, Salta y Tucumán. Después estos ahora se llama comités de integración, pero eso ayuda un poco al Spaghetti Bowl, ¿no? Porque allí es que mucha gente dice, no, pero es que esto hace 40 años que están atrás. Entonces está el comité de frontera, que era una cosa bilateral, más aún entre dos regiones limítrofes, ¿no? Pasa a considerársele como parte de este proceso y asimilarlo a lo que ahora es Psicosur, que geográficamente es mucho más amplio, pero sobre todo el caso del corredor bioceánico, que siendo geográficamente muy limitado en 4 países, tiene la virtud de tener el apoyo nacional de los gobiernos nacionales y por lo tanto es el único proyecto que realmente sigue adelante y va avanzando, sobre todo en la infraestructura.
pero el proceso en general me parece muy bien sintetizado por ti. Era solamente ese aporte, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, profe Herman. Muy bienvenido. Gracias. ¿Más preguntas, comentarios, dudas, críticas? Está Herman, que ya habló. Vamos con Manuel, entonces. ¿Me podéis escuchar? ¿Se puede oír? ¿Se oye? Sí. ¿Sí? Mira, yo tengo, la verdad que, bueno, en primer lugar agradecerte, Ledis, la presentación porque estuvo muy interesante y bueno, ya algunos de los que estamos participando contigo también en este proyecto que realmente es súper interesante, pues como decía Germán, parcialmente conocemos algo de lo que ya has hecho. Yo, bueno, en alguna situación como he tenido que trabajar un poquito más directa contigo, algo había visto, pero yo te quería hacer básicamente dos preguntas que tienen que ver más con cómo esto puede llegar a afectar y por qué se está desarrollando, ¿no? A mí lo que me gustaría saber, sobre todo por esto de que tú estabas hablando que este tipo de políticas es algo que ya lleva tiempo planteándose, ¿no? Tú lo habías dicho en tu presentación. ¿Cómo crees que la finalización del superciclo de las materias primas ha podido llegar a ser un impulso adicional para que esto finalmente se empiece a consolidar? Y si crees que esta vez sí que sí vamos a tener esto de los corredores o no. Vamos, yo creo que por lo que estamos viendo en el proyecto, sí. O sea, sí que parece que puede llegar a ser un poquito más real de lo que fue antes. Y en segundo lugar, yo aquí tengo por así decirlo, mis aprensiones a este tipo de corredores. Y es básicamente porque en definitiva tú lo que estás haciendo es interconectar diferentes economías que de alguna manera tienen una capacidad competitiva muy orientada a las commodities con otras economías que en definitiva tienen toda la capacidad de desarrollo industrial. Por el propio proceso de interconexión, que es algo parecido a lo que ha pasado en Europa con el tema de las economías del sur y las economías del norte, tú lo que llevas es a un proceso de especialización productiva, ¿no? Y esa especialización productiva de alguna manera lo que hace es que las economías en sus ventajas competitivas sean en lo que se especialicen y lo que pudieran haber desarrollado que no tienen mayor especialización al final queda muerto, ¿no? Y quienes inicialmente, en nuestro caso, ¿no? como productores de commodities, nos vamos a hiperespecializar en este tipo de actividades y los productores industriales se van a hiperespecializar en ese tipo de actividades. En ese sentido, bueno, uno de los elementos que debiera de romper esta dinámica, porque en definitiva uno ya sabe que estar exportando commodities que luego se manufacturan en otro sitio y al final vienen aquí con un valor añadido que te supone un coste adicional, ¿no? No tiene mucho sentido. Al final acabas generando desequilibrios en la cuenta corriente. El punto está en que, bueno, para romper esta dinámica tú lo que necesitas es desarrollo tecnológico, ¿no? Y mejorar toda la capacidad de inversión en las economías particularmente que desarrollan las commodities. Y aquí se está hablando, y esa es una de las cosas que uno siempre ha escuchado, que bueno, la ventaja que pudiera llegar a tener la región de Antofagasta es que si ella percibe commodities, los pudiera manufacturar de alguna manera y exportarlos con algún tipo de grado de valor adicional, ¿no? Y así generar un poquito más de renta. El punto está en que, bueno, eso está bien, pero la lógica está en que tú inicialmente, aparte de desarrollar todo este proceso, lo ideal sería que tú desarrollases un mercado común, tipo como a lo mejor lo que pudieras haber tenido en Europa, y tú básicamente lo ibas apuntando, ¿no? Que no solo era desarrollo de un mercado, sino también intentar mejorar en temas tecnológicos, en términos de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Mi gran pregunta es si esto que está pasando hoy en día pudiera considerarse como el primer paso a una integración mucho más intensa entre economías latinoamericanas que pudiera llegar a dar paso a una especie de unión comercial tipo Unión Europea y
pensando en esto, si de alguna manera, si tú crees que eso fuese así, ¿qué rol le darías a la unión monetaria? ¿Y qué importancia tendría la unión monetaria en este proceso? La unión monetaria es inevitable en el momento en el cual tú empiezas a generar todo un mercado común y empiezas a desarrollar un sistema productivo común, ¿no? Porque al final la unión monetaria lo que te hace es favorecer los intercambios, ¿no? Y bueno, particularmente si tú, a lo mejor las economías, las 4 economías de las que estamos hablando que participan del corredor, no tienen el mismo grado de estabilidad, ¿no? Chile no es Argentina, Argentina no es Brasil y bueno, tienes una serie de elementos por ahí que pueden distorsionar todo esto, ¿no? De alguna manera tendrías que tener algún tipo de homogeneización en sistemas productivos, mantener el mismo nivel de competitividad y luego también, para que la unión monetaria fuese algo estable, generar algún tipo de desarrollo de unión política, que es lo que tú no tienes hoy en día en la Unión Europea y que es lo que está generando el verdadero problema para corregir esos desequilibrios norte-sur, ¿no? Porque en definitiva la unión política te genera unión fiscal y eso al final te compensa los diferenciales de competitividad. La pregunta es eso, ¿qué rol crees tú que si esto llegase a ser una unión comercial, que en definitiva esto yo lo pudiera considerar como el primer paso que se dio con la CECA, que en definitiva en Europa fue empezar a intercambiar carbón y acero entre diferentes países y eso al final acabó derivando en una unión de 27 países. ¿Qué rol tendría la unión monetaria en todo esto? Y ahí, esas son mis 2 preguntas. Bueno, aquí voy a hablar un poco de lo que he aprendido a través de este análisis del discurso y todo, y recopilando una u otra forma lo que han planteado distintos actores. Es cierto que esta iniciativa de integración hoy se percibe como una oportunidad que puede ser muy viable, aún con las diferencias que hay en estos territorios económicas, políticas y sociales, y se percibe que puede comenzarse a implementar a partir del año 2024. Esto se destaca de acuerdo a lo que manifiestan varios actores entrevistados. Lo otro, y es que es una pregunta muy interesante acerca de la unión monetaria. Y aquí no solamente debemos de pensar el corredor bioceánico como una oportunidad para transferir mercadería y la posibilidad de poderse entablar encadenamientos productivos entre estas regiones de estos 4 países, sino que también va a facilitar cadenas de turismo en esta región del centro-oeste sudamericano. Por lo tanto, la unión monetaria debiese ser indispensable porque no es factible, por ejemplo, que un turista que parte desde Brasil después tenga que tener otra moneda en Paraguay, otra moneda en Argentina y otra moneda en Chile. Eso desde el punto de vista de las personas, el tránsito de personas. De acuerdo al tránsito de mercaderías, se plantea este corredor bioceánico no solamente como la posibilidad de exportar, usted lo mencionaba hace un momento, productos del sector primario, que recordemos aquí que Brasil, si bien ha tenido una capacidad industrial a lo largo del tiempo, en los últimos años su enfoque ha sido más en aprovechar todo esto de las agroindustrias. Entonces, se pueden allí generar especializaciones, se pueden allí generar encadenamientos productivos entre las regiones y diversificar la materia productiva. Y para que esto pueda suceder, debe haber un lenguaje común, no solamente en las normativas institucionales o en la parte institucional, sino también en la parte monetaria. Es decir, cómo vamos a estar dialogando en función de este tipo de intercambios. Yo creo que puede ser muy viable que los avances que ha tenido hasta ahora el corredor, los esfuerzos que han desarrollado los distintos actores pueden conducir a que esto suceda. Ahí habría luego, o sea, gracias Les por tu respuesta, ahí habría luego que ver, porque a mí, bueno, Brasil, Paraguay y Chile, bueno, Paraguay no la conozco muy bien, pero Brasil y Chile en cierta medida son países competitivos, pero en el caso argentino que tú tienes
por así decirlo, unos desequilibrios bastante importantes y que tensionan su divisa, yo ahí, y esa era la segunda derivada de mi pregunta, yo no sé qué tanto a los países, ya te digo, particularmente Chile y Brasil, le interesa compartir una moneda común con todos estos desequilibrios que ellos tienen. Entonces, el punto está, bueno, y más que, esto no es una pregunta, es ya un comentario, un punto está en cómo tú, porque la unión monetaria es, tú misma lo estás diciendo, o sea, al final lo que te hace es fortalecer la capacidad de integración del mercado. Y es, imagínate, o sea, si tú tienes aquí que empiezas a manufacturar las commodities que te llegan de Argentina, si la divisa argentina tiene unos saltos en términos de fluctuación de su moneda muy importantes, eso al final también o te puede encarecer mucho el producto que tú importas o te lo puede abaratar mucho, y eso al final reduce tu capacidad competitiva como productor. Entonces, el punto está en, y va a ser muy importante verlo, a lo mejor, yo qué sé, no estamos aquí para cuando sea, pero sería muy importante verlo, cómo estas economías van convergiendo y cómo un país como Argentina, que tiene estos desequilibrios que alteran muchísimo su divisa y que en definitiva pueden poner en riesgo esta integración comercial, van corrigiendo estos problemas. Yo no sé, vamos, el corredor es algo como que uno lo ve muy lejano, pero si se tiene la percepción de que en 2024 vaya a empezar a funcionar, los siguientes pasos se van a ir produciendo en el tiempo. Entonces, bueno, hay que ir observando todo esto con detalle y, sobre todo, evitar los problemas que se tienen en Europa, porque tú lo que tienes en Europa es que eso no es una unión monetaria, por así decirlo, que sea de tipo tiene una definición, pero vamos, que no está bien desarrollado, no está bien definido. Entonces, lo ideal sería no poder, o sea, evitar replicar esos problemas que tú tienes allí y aquí, ¿no? Pero bueno, gracias Ledis por tu respuesta. Con mucho gusto. Yo creo, profe, que aquí con esta pregunta que usted nos hizo, hay la posibilidad de hacer una investigación que puede ser interesante, y es poder analizar si se pueden percibir regiones ganadoras y regiones perdedoras acerca de esta iniciativa del corredor bioceánico vial. Es decir, cuál es el rol de estas regiones y si los impactos que va a generar este proyecto se van a concentrar en las regiones que tienen mejores capacidades, como Brasil y Chile, y por el lado de Paraguay, que en este caso estamos incluyendo la región del Chaco paraguayo, que ha sido como la región más segregada de ese país, y si realmente vamos a tener impactos positivos o si por el contrario se percibe como una región perdedora. Creo que eso podría ser interesante. Gracias, Ledis. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, interesante lo que plantea Manuel, esta mirada a largo plazo. Vamos a hiperespecializarnos en lo que ya estamos hiperespecializados. Vamos a lograr generar cadenas y a partir de ahí una economía sudamericana más compleja. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Comentarios? No veo ninguna mano por ahí levantada. Marcelo, adelante. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Yo quisiera hacer un comentario. Me parece que sería interesante en la sección de introducción contextualizar un poco mejor el que esta iniciativa también hay que ponerla en el contexto internacional del famoso proyecto que ha iniciado China del Belt and Road, el famoso BRI. Cuando uno ve el BRI, que es esta gran iniciativa china de construir infraestructuras globales, básicamente orientada a asegurar para ella misma el acceso a materias primas en Asia, África,
Aun cuando formalmente América Latina no ha sido incorporada en esta primera etapa de la iniciativa, existe mucha evidencia ya publicada a nivel internacional de que en una segunda etapa es muy probable de que los chinos decidan invertir en infraestructuras. Entonces, en ese contexto, el proyecto que estás planteándonos y que estás examinando, en la actualidad ha sido promovido por los gobiernos locales, es decir, básicamente Brasil, Argentina, Chile, probablemente Paraguay con un poco menos de potencia, pero y la lentitud en su implementación tiene que ver fundamentalmente porque todos estos gobiernos tienen problemas para financiar infraestructuras que supongan grandes inversiones y que tengan una maduración de mediano a largo plazo. No obstante, si los chinos deciden apoyarlo, se acaban esas restricciones financieras. Entonces es muy interesante colocar esto en un contexto geopolítico mucho más amplio que la mera integración latinoamericana, porque da la impresión de que ese no es el contexto geopolítico relevante. En eso yo difiero de la opinión de Manu. Yo no creo que esto tenga una orientación hacia el desarrollo latinoamericano por la vía de acrecentar nuestra potencial industrialización, etc. Yo creo que esto está más bien orientado a servir al mercado chino y del Asia-Pacífico, y básicamente para los chilenos la ventaja sería montar una nueva industria de servicios de transporte y logística, y para el resto de los países participantes va a ser fundamentalmente abrirse a nuevos mercados para sus materias primas ya existentes. Ese sería mi comentario, Lady. Gracias por tu atención. Muchas gracias, profe Marcelo, por el comentario. Adelante, Herman. Sí, respecto al comentario de Marcelo, que comparto totalmente, quizás surja entonces, Lady, la conveniencia de hacer algún tipo de entrevista o de encuesta a eventuales usuarios del corredor en el mercado Asia-Pacífico y particularmente en el área de Belt and Road, ¿no? De la ruta de la seda actualizada. Y en ese sentido, afortunadamente, tenemos algunos contactos en China. El ex cónsul de China para el norte de Chile está en este momento en el periodo que le corresponde dentro de la Cancillería trabajar en su país, está en Pekín, y en consecuencia pudiéramos tener allí esa opción de esos contactos, porque efectivamente hay interés, Marcelo, en bueno, digamos en China en particular, pero en general en los promotores de ese gran corredor que une a Asia, Euroasia con Europa, en tener contactos con Sudamérica, y específicamente a través de este tipo de contactos, digamos, regionales, como puede ser este corredor, como puede ser Cicosur, ¿no? Y en otra parte del comentario de Marcelo, realmente si los gobiernos que están participando en esta iniciativa le dan la entrada a China, pero de inmediato va a financiar y va a aportar lo que sea necesario, porque ellos son, junto con Brasil, diría, los más interesados en que esto funcione. Le llaman el Canal de Panamá del desierto, ¿no? Y desean pues contar con con el ingreso al mercado del centro oeste sudamericano distinto al Atlántico, a los puertos de Buenos Aires o de Santos, que tienen que cruzar el Canal de Panamá, etcétera, ¿no? De tal manera de que eso es un hecho, y creo que el desarrollo de la región que comprende el corredor puede empezar por ahí. No es que sea necesariamente la única vía, porque los esfuerzos que se han hecho en otros proyectos de integración, como es ALADI, ALALC, ¿no? Y actualmente incluso lo que ocurre con Mercosur, demuestran las dificultades que hay para crear siquiera un mercado común, ¿no? O aduanero común incluso, y con mayor razón de la imposibilidad hasta el momento de llegar a algún tipo de unificación monetaria, ¿no? Que es una aspiración, pero que ni siquiera entre los propios países miembros
de Mercosur se ha podido lograr. Ahora, países como el caso de Chile no han querido integrarse plenamente a Mercosur justamente por las diferencias que hay, sobre todo en la parte arancelaria y también en la parte fiscal y monetaria. De tal manera que esa, siendo una aspiración, repito, es bastante más a mediano plazo, diría yo, y la parte comercial, a través del corredor, los intercambios internos en el área del corredor, internos en la Cicosur, y también con los mercados internacionales en general del Pacífico, particularmente del Asia, que pueden ser un factor de desarrollo inmediato más factible, digamos, ¿no? Eso, gracias. Muchas gracias a usted, profe Germán, y nuevamente al profesor Marcelo. Muy bienvenidos los comentarios. Bien, no sé si hay más comentarios o preguntas. Vamos a dar unos segundos para ver si alguien se anima y si no, daríamos por terminada el seminario de hoy. Bien, entonces muchas gracias, Ledis, por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes por su presencia, por sus preguntas, y esperamos verlos en el seminario de la semana que viene. Así que hasta la próxima. Ya saben que la presentación queda grabada en internet y la pueden ver por YouTube. Muy bien, gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la participación. Hasta luego. Gracias.